estimados participantes del curso taller Formulación de Proyectos de Investigación en Salud. Tengan ustedes buenos días. Continuando con la realización del curso, el día de hoy tenemos la exposición del tema Técnicas de recolección de datos, tipos de instrumentos, a cargo de la doctora Emiliana Rizopatrón. Ella es médico cirujano de la Universidad San Martín de Porres, egresada de la maestría en Ciencias de Epidemiología Clínica, con mención en métodos cuantitativos de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Bienvenida, Emiliana. Bueno, en este caso, hoy día estoy con ustedes para compartirles unos aspectos muy importantes para la elaboración de sus proyectos. Es ya la tercera clase que les voy a dictar. Y me satisface mucho que en este curso ustedes reciban esta clase porque suele pasar de que le tomamos mucho tiempo en lo que va a ser el diseño de la investigación, conceptualizando la idea, formulando muy bien los objetivos, definiendo operacionalmente sus variables, pero en el último paso o penúltimo paso, que es a la hora de yo registrar la información, si yo no tomo los adecuados cuidados, puedo dañar la calidad de la información y la data, y que finalmente va a afectar grandemente a la validez de mi estudio. Entonces, es por eso que hoy día vamos a comentar un poco sobre aspectos importantes sobre instrumentos de recolección de datos. Entonces, la palabra instrumento es una palabra genérica que utilizamos en investigación para referirnos a aquel dispositivo, podemos llamarlo, que vamos a usar para medir cierta variable o cierta característica. Tradicionalmente podríamos estar hablando de, por ejemplo, un termómetro para medir la temperatura, un tensiómetro para describir, por ejemplo, para medir, por ejemplo, una presión arterial, pero es más de mayor cuidado, en este caso que vamos a tocar el día de hoy, aquellos instrumentos que sirven o que utilizamos para medir variables de tipo subjetiva. Por ejemplo, una encuesta, un formulario de observación, una entrevista, o quizás algún test para medir quizás alguna variable, por ejemplo, ansiedad, satisfacción del usuario, o por ejemplo, alguna forma de medir algunas patologías mentales, por ejemplo, demencias. Son instrumentos o test que nosotros aplicamos para tratar de medir o clasificar a las personas según una característica que no es objetiva. ¿Está bien? Vale recordar que ese formulario de observación, es decir, el formulario o la ficha de datos, también es un instrumento. Por ejemplo, si ustedes están tratando de registrar variables que no son subjetivas, sino en su mayoría, por ejemplo, extraídas de historia clínica, en este caso nos vamos a referir al instrumento que va a ser su ficha de recolección de datos o un formulario de observación. Un formulario de observación puede ser, por ejemplo, cuando yo tengo una ficha de recolección y yo estoy colocando la temperatura, por ejemplo, que veo en el monitor. Eso es mi formulario de observación. Entonces, en este caso, vemos que los instrumentos pueden ser de distintos tipos según las variables que vamos a medir. Los pasos para elaborar un instrumento tiene que ver con, partimos de las variables que queremos registrar o medir. Luego pasamos a la definición operacional. Este paso a veces toma bastante tiempo, implica bastante investigación, bastante lectura de estudios similares, y es lo que introduce el rigor metodológico de la medición de estas variables, una buena definición operacional. Y es un punto débil en muchos de los proyectos que nosotros revisamos en el instituto y en general, y no nos vamos a cansar de decir lo importante que es definir operacionalmente bien sus variables. La definición operacional, recordamos,
que es los pasos como para esta investigación se va a registrar cierta variable, que no tendría que coincidir necesariamente con otras investigaciones. Por ejemplo, una variable fácil de identificar, por ejemplo, como es la presencia de cardiopatía congénita, o bueno, no necesariamente fácil, pero algo que todos sabemos que es una cardiopatía congénita. Para mi estudio puede ser que yo voy a clasificarlo según los diagnósticos de CIE-10 en el alta. Si no está ahí cardiopatía congénita, yo no lo coloco que ese niño no tiene cardiopatía congénita. Sin embargo, en otro estudio, o yo misma puedo cuestionar esa definición operacional y modificarla, y yo voy a definir la presencia de cardiopatía congénita que se va a definir mediante una ecocardiografía en la etapa neonatal patológica, por ejemplo. Son dos definiciones operacionales totalmente distintas. Entonces, ese es el primer paso para elaborar nuestro instrumento. Luego, ese tercer punto que dice exhaustivas y mutuamente excluyentes se refiere a cuáles son las opciones. O sea, exhaustivas y mutuamente excluyentes se refiere a cuáles son las opciones que yo puedo registrar sobre cada variable. Luego coloco, o es importante tener un libro de códigos y siempre hacer mi prueba piloto. Entonces, el instrumento va a ser, o elaboración para el instrumento es el registro de los datos observacionales y medibles que representan verdaderamente los conceptos de las variables relevantes en investigación. Esto es lo que yo quiero que, la función de mi instrumento. Quiero que en verdad represente lo que son las variables de mis sujetos de estudio. Entonces tenemos ciertos atributos o requisitos de estos instrumentos. El principal que vamos a tocar hoy día es la validez, es decir, que mi instrumento sea válido. Quiere decir que yo debe ser capaz de medir la realidad, que es lo que acabamos de un poco resumir cuál es el propósito de los instrumentos. Pero también tenemos otras características o requisitos de calidad de nuestros instrumentos, que es que sea confiable, que sea consistente, ¿no? Y la consistencia es cuando yo voy a obtener el mismo resultado en distintos momentos. Para este tema de la validez es un tema muy delicado, sobre todo cuando estamos hablando de un proyecto, de una variable subjetiva. Por ejemplo, existen variables o características que tratan de medir el estado de salud, ¿no? O la calidad de vida, por ejemplo. La calidad de vida es una característica subjetiva de las personas, que dependiendo de muchos factores podríamos tener ángulos distintos, y es un caso típico y complejo donde podemos evidenciar qué cosa es validez o validado, un instrumento validado o que sea válido. Para yo decir que un instrumento es válido, implica, y en este curso no les vamos a dar esa información detallada, pero implica una serie de pasos bastante complejos que toman bastante tiempo y bastante cuidado para yo hacer, por ejemplo, estos pasos que tengo acá: validez de contenido, validez de criterio, validez de constructo, para yo tratar de conocer qué tan válido es mi instrumento para medir, por ejemplo, la calidad de vida. Entonces, no es adecuado decir que mi instrumento fue validado con un juicio de experto. Eso no es adecuado. Eso lo podríamos quizás usar a un nivel académico, en la tesis, porque en verdad no tienen otra opción. Pero lo correcto, para yo decir que un instrumento es válido para medir adecuadamente la característica que quiero conocer, yo tengo que hacer una serie de otros pasos que no se espera que los hagan quizás a nivel de maestría o a nivel de pregrado. Pero ustedes tienen que conocer, si van a usar un instrumento que no ha sido validado adecuadamente, va a tener pobres posibilidades de ser publicado. ¿Por qué?
porque si yo digo que medí la calidad de vida preguntándole del 1 al 10 cuál es tu calidad de vida y los pacientes me dijeron su respuesta según su opinión y yo después dije que comparé el antes y después de un programa, por ejemplo, de psicología, y después digo que mejoró muchísimo su calidad de vida según esa medición, esa investigación no tiene mucha validez, ¿verdad? Porque esa manera de medir calidad de vida es poco válida. Es algo que es un instrumento, una forma de medirlo que no tiene ninguna prueba de que sirve para lo que yo quiero que sirva. Entonces, en el mundo de la investigación, los instrumentos que ustedes usan para medir variables subjetivas tienen que ser instrumentos que tengan una apropiada validez y que tengan indicadores de validez que sean sólidos. Entonces, ¿cuál es la solución? Utilizar instrumentos que ya han sido validados por otros investigadores. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Por favor, los animo a hacer alguna pregunta si necesitan una aclaración, un detalle. Buenas tardes, doctora. Tengo una consulta. Hola, Luis Alfredo. Sí, doctora. ¿La validación tiene un tiempo de vigencia? ¿Y esto varía de acuerdo a cada instrumento? ¿O es que si es que existe una validación para un instrumento, es general para todos? Bueno, para la primera parte de la pregunta es si lo que voy a recopilar tiene relación con algo que puede modificarse en el tiempo, ya no sería válido. Por ejemplo, si supongamos que yo tengo un instrumento súper validado y muy bueno sobre los temores de las infecciones respiratorias y fue validado hace 2 años. Obviamente ahorita en el medio de la pandemia de COVID, quizás ese instrumento haya que adaptarlo, porque quizás he usado palabras que no debería de usar, o quizás debería de introducir otras variables o otras preguntas que no introducí. Entonces, si estamos hablando de alguna característica que puede variar en el tiempo, por ejemplo, el lenguaje que se usa en cierto momento de la historia, sí, con muchos años que hayan pasado, quizás tendríamos problemas en utilizar algo que ha sido validado hace mucho tiempo, pero en realidad el comportamiento humano no debería de cambiar sustancialmente en un periodo de tiempo mediano. Con respecto a la segunda pregunta, no la he entendido muy bien. No sé si te refieres a validar todos los instrumentos que vamos a usar o a qué te refieres. Sucede que, bueno, en algún momento yo creé un instrumento, me refiero al pregrado, donde estaba hecho, era una encuesta, sino que nuestro asesor nos dijo que la validación, o mejor dicho, el tiempo de vigencia de la validación de un instrumento puede depender de lo que se está analizando. En ese caso analizábamos pues el nivel de satisfacción de los alumnos de pregrado y dijo que eso podría valer alrededor de 5 años. No sé si esto puede ser aplicable a otro tipo de encuestas similares o algo parecido. A mí no me... Bueno, quizás tendría que consultar mis libros de texto un poco más a profundidad, pero yo no consideraría que hay un periodo más de 5 años o menos de 5 años. Tendremos que ver cosas, o sea, un periodo de tiempo específico para cada instrumento. Sobre la satisfacción de los estudiantes de una cierta facultad, habría que preguntarse, los ítems que yo estoy preguntando en esa escala que yo he creado o en ese instrumento que yo he creado, ¿son válidos después de 5 años? O sea, si por ejemplo ha cambiado mucho cómo puede percibir la satisfacción un alumno, puede ser que sí. Entonces sí es verdad lo que te dijo aquí, en aquel momento ese profesor, pero habría que esperar y habría que analizar cada caso por separado. ¿Por qué digo que puede ser que sí no sea válido? Porque, por ejemplo, hoy por hoy necesitamos el estado de, o la calidad de la educación o la calidad de satisfacción de los usuarios que tienen que ver con servicios de educación ha cambiado mucho, los servicios de educación en 5 años.
Entonces yo quizás haya omitido preguntas que tienen que ver con plataformas virtuales, con aplicaciones que mejoran la experiencia de aprendizaje que se usan hoy, que no incluí en mi instrumento hace 5 años. Por supuesto, sí, habría que cuestionarnos cuando estamos usando un instrumento que ha sido validado en otro momento y por otras personas, hay que revisarlo con mucho cuidado y interpretar cada una de esas preguntas o partes para ver si es compatible con la situación actual o si es que se están omitiendo ciertos detalles, ¿no? Y si se están omitiendo, no es que no puede usarse, se puede usar, pero yo en mis conclusiones yo tendría que decir, este instrumento no había incluido estas características que ahora son importantes, ¿no? Y eso estaría en la famosa parte de limitaciones de los proyectos de investigación que a veces no sabemos qué poner. Justamente ahí estaría eso, ¿no? Entonces, lo que tenemos que entender es que los instrumentos son creados para medir características de las personas que no son objetivas, o sea, que son subjetivas. Y de esos instrumentos son a los que me refiero que tienen que ser adecuadamente validados. Por otro lado, están los instrumentos que tienen que ver con la ficha de recolección de datos, que lo que simplemente van a hacer es extraer información más objetiva a partir de historias clínicas, de la observación directa. Eso también es un instrumento. Pero esos instrumentos, la validación implica simplemente un piloto y ver en qué está fallando mi instrumento. No se tiene que hacer una validación como esta de aquí. Esta validación de aquí es para características subjetivas. ¿Está bien? Entonces hay dos tipos de instrumentos. Unos que van a medir, que son una serie de preguntas o un test psicométrico, son más complejos, que hacen puntajes, se suman, se restan, ¿no? Esos que quieren medir variables subjetivas, y los instrumentos más clásicos quizás que para nosotros, que básicamente vamos a llamarle ficha de recolección de datos, que también se llama instrumento de investigación, pero es más sencillo el uso y la creación y la validación de los mismos. Entonces, veamos estos dos términos, indicadores y dimensiones, que usualmente los utilizamos cuando estamos hablando de instrumentos. La variable es la presencia o la característica individual. Un indicador es cuando yo junto varias variables, por ejemplo, la sumo, les hago, si A más B más C está presente, entonces digo que este paciente es severo, ¿no? Los multiplico, le hago razones, proporciones o puntuaciones. Entonces, estos son los indicadores. Cuando yo, una variable, por ejemplo, el IMC es una variable que necesita dos variables, o sea, es una variable compuesta que necesita peso talla al cuadrado. Ese es el IMC. ¿No? Es una variable que yo calculo en base a la razón de dos otras variables. Entonces, ¿cuáles son los indicadores del IMC? Son peso y talla. ¿Okay? Las dimensiones, vamos a usar el ejemplo del SF36 más adelante, en la siguiente diapositiva, es, por ejemplo, la variable se llama calidad de vida y la calidad de vida se mide en distintas dimensiones. Por ejemplo, la calidad física, esa dimensión 1, la calidad mental, puede ser la calidad de vida social, y hay otras calidades de vida o dimensiones de calidad de vida, y a cada dimensión yo tengo varias variables que se pueden llamar indicadores o preguntas en mi encuesta. ¿Sí? Entonces a eso se le llaman las dimensiones, son cuando yo tengo distintas cualidades para medir de la misma característica o de la misma característica global. ¿Dónde está mi? Acá está el SF36. Después vamos a regresar a esta. El FS36 es un ejemplo de un instrumento extensamente validado, que son 36 preguntas, que trata de clasificar a las personas según su calidad de vida relacionada a la salud, y por eso son estos símbolos de acá, o estos iniciales. Health related, relacionado a la salud, quality of life, calidad de vida. Y este SF36 es una escala famosa
que ha tenido muchas versiones. Antes eran como 100 no sé cuántos ítems, luego 36 y ahora hay uno de 8 ítems y están dando muchas versiones de esta escala. En este caso, la SF36 tiene todas estas dimensiones: funcionamiento físico, rol físico, dolor corporal, salud general, vitalidad, y todas estas son las dimensiones. Y yo luego, según sus resultados y una fórmula que tienen los desarrolladores, le dan una cierta puntuación. ¿Ya? Ya entendimos entonces qué es indicadores, qué son dimensiones, y las propiedades de las mediciones en general. No estoy solo hablando de aquella que va a hacer el instrumento. O sea, el SF36 va a medir la calidad de vida. Esa medición debe ser válida, exacta, precisa y consistente. De igual manera, por ejemplo, si yo estoy midiendo la temperatura, yo quiero que sea válida, quiero que sea exacta, precisa y también que sea consistente. Y cualquier variable que ustedes registran, quieren que tengan estas propiedades. Yo le uso la palabra medición indistinto, no necesariamente si es una variable numérica. Puede ser, por ejemplo, una variable, como les digo, el SF36, o por ejemplo, alguna característica de estado civil, por ejemplo. Estado civil, ¿cómo yo quiero que esa pregunta represente la realidad? Eso es válido. Que en realidad me diga el estado civil. Voy a ver en el DNI, tengo que preguntarme, quizás el DNI está desactualizado. Voy a verlo, le voy a preguntar por una encuesta su estado civil. Bueno, ahí tengo que preguntarme cuál es, si está solo, si está acompañado, quizás tiene alguna vergüenza de decir algo. Eso estoy viendo la validez. Y la validez está relacionada con las otras dos: la exactitud, la precisión y la consistencia. Si es algo poco válido, yo a veces digo que sí, a veces digo que no. Eso es consistencia. Entonces, tenemos que pensar en todos estos detalles a la hora que elaboramos nuestros instrumentos. ¿No? Vean acá el target o la diana donde yo quiero disparar mi puntería. La idea es que la diana le dé justo al centro. O sea, si yo quiero medir estado civil, yo quiero que sea, me dé con el punto donde yo quiero, o la mira donde la pongo, y ahí quiero registrar. Sin embargo, es imposible tener un instrumento que mida de forma 100% válida la característica. Veamos por un lado los termómetros. Ahora que estamos en épocas de COVID, podemos tener un termómetro de mercurio, un tipo digital o un tipo infrarrojo. Deberíamos preguntarnos cuál es la validez de cada uno, cuál es más confiable, ¿verdad? Cuando alguien sacó este producto al mercado, tiene que haber pasado por pruebas de justamente validez, exactitud. ¿Por qué? Porque no vaya a ser que estaba mal calibrado, que siempre me mide quizás mal medio grado. Entonces, hay una serie de pasos y estudios y procesos para yo asegurarme de que mis instrumentos son válidos, exactos. Pero esto es un ejemplo para que ustedes consideren cada vez que ustedes plantean una variable, tienen que pensar en estas características que esperan tener en sus instrumentos para medir variables fisiológicas, características fisiológicas. Por ejemplo, ¿con cuánto cuidado nosotros vemos pruebas diagnósticas, ¿no? Que cuál es la sensibilidad, que cuál es la especificidad, que cuál es su porcentaje de error, ya. Todo eso que nosotros críticamente pensamos constantemente en términos de características fisiológicas, igualmente las tenemos que trasladar a la hora de elaborar nuestros instrumentos de recolección de datos o a la hora que estamos planteando nuestras variables. ¿Está bien? ¿No? Eso es un poco de lo mismo. Porque, ¿qué es lo que yo quiero? Este es el mundo real y yo quiero conocerlo mediante un instrumento.
obviamente voy a perder, no va a ser 100% el mismo, pero yo debo ser capaz de diferenciar mar de tierra, que es redondo, tengo que tener ciertos parámetros que me hagan que mi medición sea confiable y que me sirva para hacer las conclusiones, las interpretaciones de mis hallazgos. Y esta pregunta les pongo para que no pierdan de vista el problema de medir variables subjetivas. Por ahí que existe un puntaje de felicidad, ¿no? De estar contentos, seguro que sí, pero ese instrumento tiene que haber sido validado porque quiero que adecuadamente sea capaz de diferenciar a las personas felices de las tristes, por ejemplo, ¿no? Acá otra vez tenemos lo del SF36, que es un ejemplo. Hay muchos instrumentos muy bien creados, adecuadamente validados, y está bien utilizarlos, pero tenemos que hacer una adecuada investigación. Eso, por ejemplo, lo que estaba mencionando compañero anteriormente sobre la satisfacción de estudiantes, por ejemplo, de facultad, supongamos de biología. Lo primero que tenemos que hacer, que si queremos en realidad conocer la satisfacción, es buscar qué instrumentos ya han sido desarrollados, validados y que tienen buenos indicadores de validez. Si vemos que no hay, ahí sí nos deprimimos un poco y decimos, bueno, tendremos que crearlo nosotros. Y ahí se lanzan a crear un instrumento si es que vale la pena. Pero con seguridad, yo estoy casi segura de que van a encontrar algo que ya está disponible y validado. Los animo a si encuentran un instrumento que le escriban a quien desarrolló y publicó el instrumento para solicitarle quizás acceso a cómo se califican las puntuaciones, porque son bastante abiertos los investigadores, a menos de que sea algo como esto, el SF36, que ya es una cuestión comercial. Y bueno, ahorita vamos a pasar a detalles de cómo van a hacer ustedes sus fichas de recolección de datos. ¿Qué es lo que todos van a tener 100%? Algunos van a tener instrumentos, ya saben, instrumentos de medición de variables subjetivas, ya saben que deben de usar instrumentos validados. Pero para todo lo que son las fichas de recolección de datos, vamos a comentar unos breves minutos lo importante que es en este momento que están creando sus proyectos, pensar adecuadamente cómo es que los van a diseñar. Entonces, el fraseo de las preguntas, la terminología que vamos a utilizar. Veamos la primera pregunta. El cuidador, entre paréntesis, madre o padre, realiza una adecuada colocación de una bolsa de colostomía. Este era un instrumento que era para una investigación que nació acá en el instituto sobre ver el nivel de conocimiento que tenían los niños operados de colostomía y correlacionarlo, por ejemplo, con indicadores de infecciones, etc. Entonces, este era un instrumento que quería medir el conocimiento de los cuidadores. ¿El cuidador sigue las prácticas de higiene y limpieza? Sí, no. ¿El cuidador observa características de interés de la colostomía? Sí, no. ¿Qué les parecen esas preguntas? Ojo que mi objetivo, ¿cuál era? Determinar qué tanto un padre conoce o está educado o conoce el cuidado idóneo de una colostomía. Y esto ya sí nace, ¿no? Es interesante la pregunta, pero la pregunta de investigación. Pero yo me tengo que preguntar o cuestionar, ¿estas preguntas me van a representar qué tanto conoce el padre de cómo hacer un buen cuidado de las colostomías? No necesariamente. Para empezar, yo dudo que colocar adecuadamente una bolsa de colostomía, no soy experta ni mucho menos, pero no es una variable de sí o no. Debe tener ciertos grados de óptimo, ¿no? Otro detalle, ¿a qué se refiere con adecuada colocación? ¿No sería mejor yo enumerar los pasos exactos y yo decir sí, no, sí, no, sí, no, y después yo decir de 10 puntos que tenía que hacer, yo creo, ¿no? Adecuada colocación de 10 puntos que tenía que hacer para yo decir que tiene adecuada colocación de bolsa de colostomía, hizo 5. Entonces yo le digo, ese cuidador tiene 5 para lo que es adecuada colocación. Luego, otro padre puede tener 8. Entonces yo digo, ese
hizo mejor. ¿Sí? Y eso que esto estaba validado, este investigador hizo su proyecto de tesis en la universidad y de eso se trataba el instrumento, pero la verdad es que tenemos que ser muy críticos con lo que planteamos porque luego nuestras conclusiones están basadas, es como les recuerdo, nosotros tenemos mucho cuidado en utilizar, por ejemplo, algún termómetro que sea bien calibrado, una balanza, los aparatos en los laboratorios tienen una serie de controles súper rigurosos para estar seguros de lo que están midiendo es adecuado. Entonces, con la misma rigurosidad o cuidado, debo yo plantear mis preguntas en las encuestas. Igual con si sigue las prácticas de higiene y limpieza, ¿no? Miren esta de acá, miren la tercera. ¿Cómo yo puedo responder? El cuidador observa características de interés en la colostomía. ¿Cómo yo podría calificar eso? Yo no sé qué está mirando la persona. Seguro es importante, o sea, estaba encaminado bien, pero tengo que yo tomar el cuidado adecuado para tratar de registrar la realidad que yo quiero registrar. Recuérdense de esto, no quiero registrar. Si el mundo es así, yo quiero que mi instrumento me lo describa así. A cosas más sencillas. Ahora que ustedes van a tener que crear sus instrumentos de recolección de datos, van a tener variables clásicas, por ejemplo, sexo, femenino, masculino. Preguntas cerradas, es decir, preguntas en que tienes dos opciones o varias opciones, pero no tienes más alternativas. Por ejemplo, el lugar de procedencia, ¿no? Veamos el ejemplo, la mejor manera de colocar. Mejor manera de colocar es el texto a la izquierda y los números a la derecha, como el 2B y el 2D. Mejor ponerle ya el código. Vean como acá ya está el código 1 y 2 y acá no tiene código. Acá sí tiene código, porque así a la hora de yo digitar la información, bueno, eso es arcaico, porque a partir de ahorita nadie debería de usar fichas de recolección físicas. Ya más tarde vamos a hablar de eso, porque eso ya es obsoleto. Pero si ustedes están en una investigación de campo, que no pueden utilizar dispositivos electrónicos, sí lo van a imprimir, pero este es el formato adecuado. Porque yo con mi mano, la mayoría de personas son derechas, entonces yo puedo tachar bien el 1 y acá estoy viendo masculino y femenino. Si lo hago al revés, yo estoy tachando, pongo mi mano encima de masculino y no es claro. Vean estas 4 versiones de la misma pregunta. Vamos por acá, por la primera, la 4A. Es una pregunta que tiene que ver con enfermedades dermatológicas. Y así va. Su niño ha tenido alguna vez un rash con picazón que afecta la parte anterior de los codos, detrás de las rodillas, delante de los tobillos, alrededor del cuello o alrededor de los ojos. Marca sí o marca no. ¿Está claro? ¿Está bien? ¿Todos entendimos qué es lo que quiere? ¿Sí? Entendemos que el investigador quiere saber si el niño ha tenido alguna vez un rash con prurito en distintos lugares. ¿Qué les parece esa pregunta? Bueno, tiene muchísimos problemas. Pero el más importante que queremos discutir hoy es, primero, que es muy largo la formulación de la pregunta, y segundo es que hay varios lugares, hay varias localizaciones. Entonces, en realidad, o no me importa en qué lugares fue y simplemente pregunto, ¿su niño ha tenido alguna vez un rash con picazón en alguna parte del cuerpo? ¿No? Estaría bien. Pero acá pareciera que sí es importante, o podría yo cuestionarme, preguntarme si fuera importante la localización. Entonces, en esta 4A no me va a medir adecuadamente esa localización. En la 4B, esperen, estoy sacando mi puntero. En la 4B vemos, su niño está bastante mejor. Su niño ha tenido un rash con picazón que afecta alguna de las siguientes partes.
Mejor, ¿verdad? Entonces ahora ya yo puedo diferenciar o puedo explicarle, primero que se ve mucho más bonito, se ve más fácil. Entonces, en la parte anterior de los codos, detrás de las rodillas o delante de los tobillos. Sin embargo, ¿qué pasa si el niño tenía en 2 lugares? ¿Cómo hago? Tengo otro problema. Esto se refería a si eran mutuamente excluyentes o no. O sea, es decir, las opciones que le doy pueden ocurrir al mismo tiempo o no pueden ocurrir al mismo tiempo. En este caso sí pueden ocurrir al mismo tiempo, entonces este formato no está bien. Acá está un poquito mejor, ¿no? Su niño ha tenido un rash con picazón que afecta a alguna de las siguientes partes, puede elegir más de una opción. Acá ya yo sé que puedo elegir más de una opción. ¿Cuál es el problema de esta? Que si no contestó delante de los tobillos, a ver, ponte que yo marqué 1. Vamos a ver si puedo funcionar con un lapicero. Supongamos que yo marqué 1 y 2, o estos dos. Cuando yo pase la información voy a tener un problema, que es, delante de los tobillos, ¿será que no estaba segura? ¿Será que no tuvo nunca detrás de los tobillos, delante de los tobillos? ¿Será que pasé muy rápido y en verdad no leí la pregunta? O sea, ¿qué digo? ¿Y qué pongo? ¿Que este niñito tuvo o no tuvo rash delante de los tobillos? No lo sé. Por eso, esta, la 4C, es la opción ideal. Ahora yo sí, cuando yo pongo este sí también, y este no, ahora sí, me queda claro, no hay ninguna duda de que no tuvo delante de los tobillos. Si lo deja vacío, yo lo dejo vacío. Puede ser que lo haya dejado así, pero ahí ese dato que es vacío, no es ni sí ni no. Hay una tercera posibilidad que es dato missing o dato vacío. Vean bien, piensen bien qué es lo que quieren registrar y toman en cuenta estos detalles. Lo de la edad es una tortura china. No, peor es lo de las fechas, que es el siguiente. ¿Qué edad tiene? Algo sencillísimo. ¿Qué edad tiene? Miren esta opción. De 15 a 25 marcas acá y de 25 a 35 marcas acá. ¿Qué pasa si tengo 25 años? ¿Qué marco? ¿Puedo marcar? Ahí está mal hecha esta pregunta. ¿No es cierto? Esta de acá, vean acá, esa está mejor, ¿no? Técnicamente está bien, ¿no? De 15 a 25 y 24 a 35. Entonces ya yo marco, a ver, ¿dónde está mi lapicerito? Marco Hola. esto. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí. ¿Alguien quiere Sí, intervenir? ¿Alguien quiere intervenir? ¿Aló? Entonces, esta técnicamente sí funciona, pero a partir de hoy día saben, y se han escuchado bien mis clases de análisis de datos y las clases que hemos hecho los días anteriores, saben que es criminal, es terriblemente mal una variable numérica categorizarla en el registro. Jamás se hace eso. Jamás, jamás, jamás. Entonces, si yo categorizo de frente mi variable, yo no sé si esta persona tenía más 24 o más 35 años, estaba más cerca de dónde. Las variables de tipo numérica se deben de registrar como de manera numérica. ¿Qué edad tiene? Tantos años. Esto está mucho mejor. Pero mejor que esto es preguntarle la fecha de nacimiento. ¿No sería mejor? Porque yo con una simple fórmula, yo puedo calcular exactamente los días y años y meses y horas, no, mentira, horas no, que tiene. Entonces, esto sería mejor, la fecha de nacimiento. Pero ¿qué? Esta es la pesadilla que les decía. ¿Qué ponen de fecha de nacimiento? Ponen 26 de septiembre, 26 de septiembre, ¿sí? Septiembre. ¿Aló? ¿Me escuchan todos?
Mucho más. Ya. Me salió un aviso ahí extraño. 26 de septiembre del 80. Perdón con esto, ¿ya? Pero otras personas me van a escribir 26 del 9 del 80, otros me van a escribir 26/09/1980, otros me van a decir septiembre 26 de 1980. O sea, se puede hacer una cosa bien compleja y bien tediosa de arreglar. Entonces, por eso mi última opción es la mejor. Es esta de acá. Por favor, me das a poner tu fecha de nacimiento, pero en este formato. O quizás pone como cuando llenamos en el aeropuerto en migraciones que nos ponen casillas para poner los valores. Así. Días, 2 cifras de días, 2 cifras de meses y 4 cifras de años. ¿Ok? Pero, gracias a Dios, todo esto se va a resolver mucho más sencillo por herramientas electrónicas que ya son muy utilizadas y espero que ustedes lo hagan. Entonces, una vez que diseñan su instrumento, tienen que hacer un piloto. ¿Qué es un piloto? Poner a prueba esa lista o esa ficha de datos. Van a revisar la calidad de las preguntas, si hay dudas, si no hay dudas, si hay márgenes de error, si era muy larga la pregunta, qué flojera me da leer, si se entiende bien, tiempo que demora, ¿no? ¿Y para qué? ¿Para qué hago el piloto? Para incorporar cambios. Siempre hay algo que mejorar después del piloto. O sea, yo no quiero poner que hice un piloto solo para que hagan check en la lista de calidad y cuando lo mandan a la revista o al comité de ética digan, vamos a hacer un piloto. No, la idea es que sus datos sean de la mejor calidad posible. Porque todo este trabajo que implica desarrollar la investigación, o sea, escribir el proyecto, desarrollar la investigación, analizar los datos, es en verdad un trabajo importante. Por eso desde el comienzo estamos diciendo cuál es la justificación que amerita todo este esfuerzo. Imagínense hacer todo cuando después tienen datos de mala calidad. Entonces, por eso se hace el piloto, para yo incorporar mejoras, para yo cambiar, modificar opciones. Si veo que hay una variable de muchos datos perdidos, la elimino. Si vemos de los 10 pacientes, yo quería registrar, no sé, que la pregunta si comía lácteos o no comía lácteos, sin ninguna historia clínica está registrado eso, probablemente elimino la pregunta y ya está. Pero ese es el propósito del piloto. Sobre todo, bastante atención en la variable resultado y para diseñar bases de datos. Entonces, ya entendimos lo que es el instrumento, sabemos que cada pregunta es un mundo, sabemos que tenemos que tomar cuidado en la calidad de la información que vamos a registrar, ¿no? Ya ahí vimos ciertos ejemplos. Pero ¿qué voy a hacer con esa información? Voy a pasarlo a una famosa base de datos. Entonces, ¿qué es una base de datos? Es un conjunto ordenado de información. ¿Sí? Y la base de datos típicamente tiene columnas, que son A, B, C, ¿no? Acá es un Excel, por ejemplo, que son las variables o las características, y las filas, que son los individuos que van a llenar que va a variar cada una de estas informaciones. Las columnas son las características y las filas son los individuos. Eso es lo típico. Una vez que yo registro mi información, tengo que buscar datos aberrantes, extremos o errores. ¿Y qué voy a hacer? Por ejemplo, si veo que se ha registrado edad 300, ¿qué voy a hacer? Si yo estoy hablando de adultos, puede ser edad 30. Si yo estoy hablando de niños, puede ser edad 3. O no. O puede ser que esté hablando de un niño que tenía 7 años y simplemente se le fue el teclado, el numerito. Entonces, ¿qué voy a hacer yo con estos datos que yo registro? Voy a ir al original, yo tengo que planear. Voy a ir a la historia clínica, ¿qué voy a hacer? ¿Lo voy a borrar simplemente? A veces solo lo borramos porque ya no nos queda tiempo ya logístico de ir a validar todas estas
estos errores y modificaciones para reemplazar. Entonces los eliminamos o hacemos imputación de datos, pero tengo que tener un plan. Incorporar en mi plan de trabajo, cuando ustedes hacen ahí su programación de actividades del proyecto, tienen que incluir una parte de trabajo con base de datos. Entonces, como les decía, las variables deben de estar en columnas y las observaciones o los sujetos en cada fila. Cada sujeto de estudio debe tener un ID único o un número de identificación que no tiene nada que ver con su DNI, con su historia clínica, no, es un número que no tiene ninguna representación real, simplemente es un número que podría muy bien ser 1 o 011 o 111, pero sí tengo que consecutivamente enumerar a mis participantes con un identificador único. Cada nombre de la variable es único. Recientemente me ha pasado en un análisis que hemos hecho, que era un estudio multicéntrico y que cada ID lo registraba cada centro y se componía, como no habían usado RedCap ni una plataforma específicamente para la creación de datos, los IDs o los identificadores los creaba cada investigador. Entonces, si yo registraba el primer dato, decía mis iniciales ERP001. El segundo paciente que yo ingresaba era ERP002 y así. Entonces, en el otro centro era María Cristina Medina, MCM001, así. Pero sonaba bien, ¿no? O sea, no suena tan mal la idea, pero ¿qué pasa en la práctica? En la práctica, el MCM a veces es con mayúscula, a veces con minúscula, y ya a mí se me identifican distintos. O sea, no va a coincidir, va a ser todo un problema. O, por ejemplo, uno le puso 0001, no 001. Entonces tengo una serie de problemas con esto de las identificaciones. Entonces, mejor valores numéricos y que se creen automáticamente por el programa que voy a utilizar. Nombres de las variables, ¿sí? Me disculpa, hay una pregunta que no sé si llegaste a No veo. resolver, es sobre los instrumentos que son validados en otro idioma. ¿Cómo se realiza la validación para poder utilizarlos? Realizarlo en otro idioma, ¿no? Muy buena pregunta. Acá hay otro, ¿no? Hay dos preguntas. Gracias, Mari, por hacerme notar esas preguntas en el chat. Muy buena pregunta. Si vamos a traducir un cuestionario creado en otro idioma, técnicamente habría que validarlo de nuevo. Sin embargo, lo que se hace, y a veces es aceptado en ciertas revistas, es adaptarlo, se dice adaptación de tal cuestionario. Hay unos cuestionarios que oficialmente ya están traducidos y validados, pero lamentablemente, les voy a decir la verdad, los instrumentos se crean en un idioma y después el mismo investigador que creó el instrumento los valida en otros idiomas. ¿Y cómo se validan? Con estos indicadores de alfa de Cronbach, validez de constructo, análisis de componentes principales, una serie de cosas. Sin embargo, si la pregunta lo amerita, si es un tema que culturalmente es fácilmente, que se puede introducir fácilmente o traducir fácilmente, yo he visto publicaciones de cuestionarios traducidos por el investigador, siempre y cuando digan la verdad que simplemente han adaptado, es un instrumento adaptado, traducido al castellano, por ejemplo, ¿no? Pero la verdad es que técnicamente sí deberías tener una validación apropiada. Acá tenemos otra pregunta. Una consulta. Para el caso de diseño de cuestionarios, ¿existe un mínimo máximo de preguntas por cada dimensión del cuestionario? Bueno, acá estamos mezclando, bueno, vamos a tratar de aclarar. Las dimensiones se refieren a instrumentos que buscan medir una variable subjetiva. ¿Okay?
Una cosa es yo, por ejemplo, decir, yo voy a hablar, por ejemplo, hay una investigadora del instituto que quería conocer las características de los pacientes con cardiopatías congénitas atendidos en nuestro instituto, en nuestro hospital. Y tenía un montón de variables, como 100 variables. ¿Eso te refieres como las preguntas de mi cuestionario? Pues no tienes límite. Lo que te tienes que preguntar es la operatividad logística de ese cuestionario. Si por otro lado nos estamos hablando de crear un cuestionario o un instrumento, un score, una escala para hablar de calidad de vida en el que las dimensiones, yo quiero hablar de dimensión física, cuántos ítems debo de tener en cada dimensión, eso tiene que ver o sea, se tiene que hacer todo un análisis de validación. Y en este curso no estamos creando instrumentos, estamos creando instrumentos, pero no de esa naturaleza para describir variables subjetivas, porque eso implica todo un curso de meses solo hablando de eso. Sin embargo, te puedo decir de que la cantidad de ítems en cada dimensión es variable. Puede ser 10, puede ser 5, puede ser 30. Y a medida que hay más ítems, se consiguen usualmente se consiguen mejores indicadores de consistencia. Sin embargo, en todo el análisis que uno hace a la hora que creas instrumentos y los validas es justamente cuánto aporta cada uno de esos ítems adicional. Porque es redundante poner 30 si yo consigo lo mismo con 10 ítems para hablar, por ejemplo, de calidad de vida física. Entonces, quizás sería suficiente preguntar 5 cosas. Por ejemplo, puedes subir escaleras de 5 pisos sin ayuda y otras parecidas, y yo seguir preguntando 30 cosas de física, probablemente no me da la misma información. Y de eso justamente se trata la validación de instrumentos. Es toda una técnica, toda una metodología para yo justamente decidir cuántos pongo en mi dimensión de calidad de vida física. Pongo 5, pongo 8, pongo 30. Justamente eso es uno de los partes, el de las principales partes para validar los instrumentos. No sé si eso aclara un poco. Con respecto a los instrumentos que simplemente registran datos objetivos, como es la ficha de recolección de datos, no hay límite. Depende de cuánto tiempo ustedes quieran dedicar y la viabilidad logística de su investigación. Tener el cuidado, no caer en la tentación de querer registrar mucha data porque después se van a enredar. Siempre mantener el foco en el objetivo de la investigación. Una consulta, si un instrumento está validado en otro país latinoamericano, Chile, Argentina, por ejemplo, y hay algunos estudios con ese instrumento, ¿se podría usar en el Perú? Sí, por supuesto que sí. Solo que hay que hacer un pequeño piloto para adaptar ciertas palabras que no son comunes en nuestro entorno. Y también se usa instrumento creado en Chile, adaptado en Perú. Y sí lo puedes usar. Entiendan que lo de los instrumentos es un territorio muy bonito, muy interesante, pero que también nos ayuda a conocer aspectos de nuestra población. Y a veces, si no tenemos un instrumento creado en el Perú, mejor es utilizar uno que ya está validado que crear uno nuevo, definitivamente. A veces caemos en el error de crear nuevos instrumentos y nos olvidamos de todo el proceso difícil que es la validación del instrumento. Entonces, lo que les recomiendo, eso ya lo pueden ver con cada uno de sus asesores, es utilizar un instrumento validado en español. ¿Sí? Lo que es discutible es lo del otro idioma, pero si es en español sí lo pueden, o sea, tienen que ver la parte del lenguaje, el lenguaje que se utiliza, y es sencillo, ¿no? A veces algunas palabras no son perfectas, pero sí se puede adaptar. Eso sí, no, para mí, cuando yo reviso proyectos, eso para mí no incluye ningún problema. Discutible sería adaptados de otro idioma, pero también se puede hacer, se ha visto publicado y al final la última palabra la va a tener la revista.
Si se animan a hacer preguntas sin tener que escribir, también estamos disponibles para eso. Si quieren evitar escribir en el chat. Yo sé que muchos a veces no tienen el audio. Bueno, seguimos. Estábamos en lo que era la base de datos. Entonces, en las variables, en el número de las variables, esas son las recomendaciones. No usen espacios, no usen caracteres especiales, es decir, las ñes, esas mayúsculas, minúsculas, porque la parte superior, o sea, es decir, ay, déjame cerrar el chat. Acá, esos son los nombres de las variables que después van a pasar al programa estadístico. Usualmente no se recomienda que tengan espacios. Yo no me gusta mayúsculas y minúsculas porque después me confundo si era con mayúscula o sin minúscula, y solo utilizo el guión bajo para describir, por ejemplo, medición 1, medición 2. Usar una columna nueva para cada pieza de información. Y eso es lo que te hacen los programas que voy a contarles al final de la clase de hoy día. ¿Se acuerdan el ejemplo que teníamos de aquí, ¿no? En el que yo podía tener en varios lugares el rush en varias localizaciones. Lo que me va a hacer mi programa estadístico es que me va a crear una variable para cada uno de estos. Va a ser, ¿tiene en parte anterior los codos? Sí, no. Esa es una columna. ¿Tiene detrás de las rodillas? Sí, no. Otra columna. Y la tercera columna es los tobillos. Codos, rodillas y tobillos, ¿verdad? ¿No? Porque imagínense acá tiene, si yo un niñito tuvo en 2 lugares, ¿cómo le coloco la información? Sería imposible, porque no podría A y B, o 1 y 2. No se puede, o es 1 o es 2. Entonces, por eso, como no se puede, cuando son variables que no son mutuamente excluyentes, sino que pueden ocurrir al mismo tiempo, lo que yo hago es crear una columna para cada característica que está presente o ausente. Por ejemplo, la presión arterial. Esta presión arterial tiene 2 componentes, ¿cierto? La presión sistólica y la presión diastólica. Estaría mal poner 120/80 en este cuadradito de aquí, por ejemplo, si fuera presión, porque son 2 componentes. Lo que corresponde adecuado es poner presión sistólica, 120, y otra columna, presión diastólica, 80. Son 2 partes y se convierte en 2 variables. Por eso dice, si hay varias respuestas para la misma pregunta, crear una variable para cada respuesta. Acá ya lo revisamos, lo de las fechas. Definir cómo voy a manejar a mis datos perdidos. Por ejemplo, yo utilizo el punto cuando es un dato perdido porque mi programa estadístico que me gusta utilizar lo hace así. Pero hay otros programas estadísticos que utilizan, por ejemplo, 99 o 9. Yo lo dejo vacío porque esto automáticamente mi programa me introduce un puntito. Pero tengan cuidado con las operaciones porque a veces, por ejemplo, si yo digo súmame o sácame el promedio de estas 3 mediciones de hemoglobina y un dato está perdido, ¿qué va a hacer con ese punto? ¿O qué va a hacer con ese 99? Todos esos detalles también tienen que revisar. Ser consistente con el ingreso de datos, esto no me voy a cansar de decirlo, por eso nos ayudan los formularios electrónicos, pero les digo que esto toma muchísimo tiempo después, a la hora de que tienen las bases de datos, ponerlo todo consistente, ¿no? Si son mayúsculas, minúsculas, si es con puntos, con comas, y ponen 2 decimales, es bastante engorroso si no se define con anticipación. Vean acá, mal ejemplo, buen ejemplo. Miren la date of birth o la fecha de nacimiento, es lo que les decía. Es el bueno. Pero, ¿qué es lo que llega? Así te llega. Cuando estás... Y no es broma, o sea, parece sencillo, en serio, y no es tan sencillo. Porque llegan así las fechas. Entonces, ¿cómo uno hace
para hacer operaciones, calcular fecha, días de evolución y una serie de cosas con las fechas, tenemos problemas. Y algo peor es esto, lo del sexo. F minúscula, M femenino, completo, masculino, F mayúscula. Acá el programa me dice que hay 1, 2, 3, 4, 5 tipos de sexo. Si yo le digo, hazme una tabla de sexo, me va a calcular, me va a decir que hay 6 tipos, categorías de... Ya, entonces tengan cuidado cómo van a registrar el sexo, por ejemplo, que puede ser tan sencillo, femenino o masculino. ¿Ya? A ver. Entonces, términos, registros cada uno, cada niño, cada sujeto de estudio, y variables son las columnas, ¿verdad? Bueno, acá hay algunas recomendaciones. Solo usar una hoja de cálculo, es decir, no usar esas tablas, o sea, utilizar una sola tabla, una sola hojita de Excel, por ejemplo. No apilar los datos, no decir todos de tal a tal fecha y juntarlos, calcular, no sé, el promedio fue tanto. No, eso no se hace en la base de datos, eso se hace en el programa estadístico. No usar colores, ocultar columnas o juntar merge o juntar casillas, nada de eso. La base de datos tiene que ser así, sencillita. Columnas y filas, y todo el resto de cosas se hacen luego en el programa estadístico. Tener su diccionario de datos, es decir, cuándo va a ser sí, no, femenino, masculino, todos los códigos que van a usar, las unidades, es en kilos, es en edad, en años, en meses. Y esto es interesante para quienes tienen o quieren plantear hacer un estudio de tipo longitudinal, ¿sí? O en un estudio que tiene varios componentes o tiene medidas repetidas o medidas relacionadas. Wide es ancho y long es largo. Y utilizo estas palabras porque son comúnmente como se van a describir en los programas estadísticos. Entonces, se refiere a si mis medidas repetidas van a estar hacia long, hacia lo largo, hacia abajo o hacia lo ancho. Veamos acá este ejemplo en el que yo quiero registrar la hemoglobina y quiero ver la evolución en el tiempo. Entonces yo hago distintas mediciones de la misma variable hemoglobina en distintas visitas. Para cada persona, por ejemplo, este niño es el 108457, voy a calcularle su hemoglobina en la visita 1, en la visita 2 y en la visita 3. Entonces, para este niño tengo 3 registros de hemoglobina. Esto está en wide, en ancho, porque las medidas repetidas están a lo ancho. Cada una es una columna diferente, ¿sí? Luego tenemos la otra opción. En largo o en long, esto era en wide o en ancho, donde cada columna es nueva visita, nuevo registro de hemoglobina, versus en largo. Esto es mucho mejor. Esto es lo que se recomienda, datos longitudinales hacia abajo, en panel, en el que el mismo niño, 10487, lo pongo abajo, ¿ves? Es el mismo niño en el que tiene distintas visitas, distintas fechas y sus distintos registros de hemoglobina. De esta manera me permite crear distintas variables para cada una de estas hemoglobinas. Por eso ven acá visita, fecha y hemoglobina, que corresponde a todo este registro de hemoglobina. De esta manera, en wide o en lo ancho no se puede, porque yo tendría que tener una columna para fecha 1, otra columna para fecha 2, fecha 3, fecha 4. Acá es mucho mejor. ¿Está bien? Entonces, vemos que estas de aquí son las de este niño y estas de aquí para este otro niño. Entonces, si ustedes van a registrar datos relacionados, es decir, se hacen hacia abajo, o sea, los individuos se repiten
y los distintos registros se ponen en manera longitudinal o en forma long o en forma hacia abajo, larga. Brevemente, para recolectar los datos necesitan documentar todo lo que va a ser recolección de datos, porque en cualquier momento les puede solicitar la revista que den detalles o evidencia de cómo ha sido su recolección de datos. Entonces, finalmente llegamos a la parte interesante, bonita, de cómo simplificarnos la vida con todos estos temas de los instrumentos de recolección de datos. En el instituto tenemos esta plataforma disponible para todos nuestros investigadores que se llama REDCap, que es un sistema de captura de datos electrónica. Fue creado por la Universidad de Vanderbilt y tiene una serie de permisos y certificaciones de cuidado de datos personales, de datos de seguridad de datos clínicos, que regula la investigación en humanos en Estados Unidos. Entonces, es muy seguro desde el punto de vista de información y confidencialidad, ¿no? Y bueno, hay muchos países que están participando en este consorcio y es básicamente lo que buscamos, es crear que su cuestionario sea online, es decir, que sean pantallitas que ustedes vayan marcando la información y automáticamente el día que terminan su registro de información se pasa a una hoja de Excel. No es necesario conocimientos previos, es muy intuitivo y nosotros en el instituto, a través mío y del equipo del área de gestión de datos, Josué y Víctor Trigos, o a través de sus propios asesores, podemos explicarles cómo funciona, hacemos talleres a veces virtuales sobre cómo utilizar el REDCap, que es algo muy sencillo, y en un solo día puede estar ya listo para que empiecen su registro de información. Esto les va a facilitar enormemente el registro de información. Tienen distintas herramientas, por ejemplo, pueden poner filtros o límites, ¿no? Que no va a haber un error de 300 años, porque ustedes van a decir que es mínimo 0 y máximo 18 años. Entonces ya no van a tener un error de 300 años, porque no les va a dejar. Van a poder validar los datos que sea en formato adecuado, no van a tener problemas con uso de las fechas, femenino o masculino tampoco, y una serie de funciones interesantes que les va a facilitar el diseño de estos formularios. Van a poder tener otras herramientas, por ejemplo, que pueden hacer análisis simples de datos de cómo va el registro de información. Es ideal para proyectos interinstitucionales. Pueden administrar usuarios, varias personas pueden registrar la misma data, o sea, la misma base de datos en simultáneo, y se van creando los IDs o los identificadores de manera sin problemas. Entonces yo registro el 001 y al mismo tiempo mi colega está registrando en otro lado, y sí, se registra el 002, la misma base de datos. También tiene una cosa interesante que estamos tratando de funcionar, que es el API para que converse con otras bases de datos del instituto como Galenos, y también puede funcionar en dispositivos electrónicos tipo iPhones o smartphones, que facilita bastante el llenado de información. Esta es la página web de nosotros, o sea, de que usa nuestro REDCap del instituto, para los que necesitan enviarme un correo para solicitarles el usuario. Apenas ustedes deseen, estén en proceso de crear sus formularios de sus proyectos. Y bueno, y ese es el fin del curso de la clase de hoy día, perdón. No sé si tienen alguna pregunta, mientras que yo trato de resolver lo de Josué. Voy a dejar de compartir, quizás así. Bueno, acá tenemos nuestro siguiente curso, que va a empezar a mediados de septiembre, que los motivo para que puedan inscribirse. Es un curso que tiene un enfoque más estadístico, pero de forma muy práctica, no
no está diseñado para que ustedes realicen análisis estadísticos, sino es para que ustedes conozcan las bases de la interpretación estadística de resultados. Eso les va a ayudar muchísimo tanto en lectura de proyectos de investigación o resultados de investigación y también para sus propios análisis estadísticos. Pero no es un curso de análisis, es un curso de interpretación estadística. Ahí tienen el enlace para poderse inscribir. Es gratuito para el personal de nuestro instituto y es también desarrollado 100% virtual. No sé si tienen alguna... No sé si...